El Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición verlos y estar unidos. Siempre es una dulce comunión, es una experiencia muy grata la comunión entre hermanos en Cristo. ¿Pocos no, hermanos? Un tiempo muy trascendente. Cosas importantes ocurren en el ámbito espiritual cuando el pueblo de Dios se une en adoración y es un gozo indescriptible, mis amados hermanos. Bueno, quisiera aclarar que el nombre de nuestra iglesia, porque hay visitas ahorita, ¿verdad? No es Primera Iglesia Bautista Berea, ¿no? Y eso hay que aclarárselos también a los misioneros. Hay un hermanito que siempre nos manda saludos y también tenía esa confusión. De hecho, vendríamos siendo, estábamos haciendo recuento, como que la número 12 o número 13 en las iglesias bautistas de convención en esta ciudad. Entonces, pero bueno, nos gozamos mucho con escuchar noticias de los misioneros, las hermanas misioneras. ¡Qué bendición! Les invito, mis amados hermanos, a ir en esta hora de mediodía al Evangelio de Mateo. Vamos a hacer un paréntesis en este mes con la serie de predicaciones que venimos teniendo de Romanos, para tener una serie y abrir una serie sobre el periodo de Adviento, el periodo de Navidad. Y vamos a ver el día de hoy, hermanos, este pasaje de Mateo capítulo 1, los primeros versículos, la genealogía de Jesús. Mateo 1, del 1 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque siempre en ella encontramos bendición, encontramos edificación para nuestras vidas, y te rogamos que tú seas en este tiempo trayendo bendición a tu iglesia a través de la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Jesús, el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante de la humanidad. La pregunta más importante con la que cada uno de nosotros nos hemos de confrontar, y somos confrontados durante toda la vida. Porque dependiendo de quién es Jesús, tiene implicaciones eternas para nuestra vida. De hecho, mis amados hermanos, si ustedes buscan ahí en internet, en Wikipedia, esta enciclopedia en línea que hay, y escriben ahí la palabra Jesús de Nazaret,
van a encontrar lo siguiente. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo, o simplemente Jesús, nació en la provincia de Judea, Imperio Romano, murió en Jerusalén, Imperio Romano, en 30 o 33 después de Cristo. Fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. En la actualidad, y desde finales del siglo XX, prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y que fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. Fin de la cita de Wikipedia. ¿Por qué les comparto esta cita? Porque Mateo, quien está escribiéndole a una audiencia judía, está presentando la genealogía de Jesús, y es que así se empezaban las historias de los personajes en la época antigua, con la genealogía, con su origen. Pero es particularmente importante la forma en cómo aborda Mateo la genealogía de Jesús. Él quiere presentar a sus compatriotas judíos a Jesús como un personaje histórico, y eso a nosotros nos puede sonar ahorita innecesario porque no hay ningún debate respecto a si Jesús fue un ser humano o no. Eso fue un debate que surgiría al principio del cristianismo con el gnosticismo, que negaban la humanidad de Jesús. Pero sí hubo un debate muy fuerte en el medio académico en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, que se denominó en búsqueda del Jesús histórico. Es decir, cuando empieza la crítica textual de la literatura antigua, incluyendo los libros del Nuevo Testamento, la gente no creyente, los académicos no cristianos, empezaron a dudar de que hubiera existido el personaje histórico Jesús de Nazaret. Pero qué bueno que ocurrió eso, mis amados hermanos, porque hoy en día la evidencia, de acuerdo a lo que la misma Wikipedia nos dice, es que prácticamente todo el medio académico, incluyendo el no cristiano, acepta el hecho de la historicidad de Jesús. Y Mateo quiere presentarle a su audiencia judía, quien escribe, que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David. El hecho de que Jesús esté siendo presentado como hijo de Abraham lo coloca como un integrante de la raza judía. Y el que lo presente como hijo de David lo ubica como el legítimo heredero al trono de David. Y no olvidemos, mis amados, que Dios hizo un pacto con Abraham y Dios hizo un pacto con David. Y también, por último, vemos que también Dios hizo un pacto y una promesa con toda la humanidad. Por lo tanto, mis amados hermanos, como yo les digo a mis hermanos que estamos formando, en esta iglesia se están formando como predicadores expositivos, encuentren y todo el desafío mayor de todo predicador es identificar el bosquejo del sermón en el texto mismo. Y vean cómo Mateo aquí nos facilitó el trabajo. En el versículo 17 está el bosquejo de este sermón. Y pareciera que es un predicador bautista porque es de 3 puntos, ¿verdad? Dicen que los predicadores bautistas tenemos la escuela de bosquejos de 3 puntos. Y aquí Mateo nos facilita la vida. El primer punto, de Abraham hasta David. De David a la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia hasta Cristo. Así que en esta mañana, mis amados, quiero compartirles cómo Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, de la promesa hecha a David y de la promesa hecha a ti. Vamos a ver cómo este pasaje de la genealogía nos lleva en ese sentido.
hermano predicador del siglo XX, autor de los estudios bíblicos a través de la Biblia, J. Vernon McGee, que se escuchan por la radio cristiana en todo el mundo, decía que cuando él era estudiante del seminario, un profesor, para animarlos a estudiar la Biblia, les hizo la siguiente pregunta: ¿cuántos de ustedes han leído unas 2 o 3 veces la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis? Y los estudiantes, ninguno levantaba la mano. Y ya por ahí alguien levantó la mano así como titubeando y le dijo: bueno, yo la he leído, pero me salto las genealogías. Y porque no le encuentro mucho sentido. Y el mismo profesor dijo: bueno, yo también lo hago. También lo he hecho. Pero ahí presente el doctor Vernon McGee dijo: pero si Dios las incluyó en su revelación, quiere decir que hay enseñanza en las genealogías. Hay algo importante, porque por algo forman parte del texto bíblico. Y Mateo, hermanos, en esta genealogía tiene grandes enseñanzas para nosotros. Vamos a ver, antes de entrar en materia, hermanos, quiero hacer referencia al concepto de pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa voluntaria, incondicional, basada en el amor. ¿Sí? Aquí próximamente se estarán celebrando unas bodas, como ya nos lo han compartido nuestros hermanos Ocotoxle, Josué y Diana, ¿verdad? ¿Y qué es en el matrimonio? Los que somos casados estamos en una relación de pacto matrimonial, ¿sí? Es más que un contrato, porque un contrato tiene cláusulas condicionales, ¿no? Si tú cumples con esto, yo cumplo con esto, ¿no? Un pacto no es así. ¿Cómo decimos nuestros votos? Ya se los deben de estar aprendiendo, ¿no? Ensáyenlos, ¿no? Prometo serte fiel, ¿qué? En la salud, en lo próspero y en lo adverso. Hasta que la muerte nos separe. Es decir, no es si las cosas económicas van mal, entonces ya no. Si te salen arrugas, si se te cae el pelo, si te pones panzón, no. ¿Por qué? Porque es un pacto incondicional. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Y Dios hizo un pacto con David. Ese es el concepto de pacto. Pero también, hermanos, al igual que ocurre en nuestro medio, la adopción de un hijo tiene implicaciones legales, ¿sí? Un hijo que era adoptado en la época en la que nació Jesús, en la cultura judía, recibía todos los derechos legales como si fuera un hijo biológico, ¿sí? Por eso es que Mateo está presentando la genealogía de Jesús desde José, no porque José fuera el padre biológico de Jesús. Nosotros sabemos que José no fue el padre biológico de Jesús, pero era el padre legal de Jesús. El padre legal, y por lo tanto, el hijo de José tenía derecho. Si José era descendiente directo del rey David y tenía derecho al trono, su hijo, ¿sí?, Jesús, tiene derecho al trono. Bien, habiendo hecho esas aclaraciones, vámonos al texto. El pacto con Abraham lo vemos en Génesis 22, 18. Vamos, hermanos, todos para allá. Génesis 22, 18. Lo leo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Noten, aquí Dios le está diciendo a Abraham: en tu simiente, es decir, en un descendiente tuyo, yo voy a bendecir a todas las etnias, a todos los pueblos, a todas las naciones de la tierra. Noten, hermanos, que Dios tiene un plan. Dios se propuso dar a conocer su nombre a todos los pueblos, de todas las etnias, razas, tribus, lenguas del mundo, a través de un
descendiente de Abraham. Y aquí Mateo está señalando y presentando a Jesús como esa promesa de ese pacto. Y en toda genealogía, mis amados hermanos, y sobre todo en esta de Mateo, vamos a encontrar que existen exclusiones e inclusiones. Es decir, Mateo no está mencionando de forma exhaustiva a todos los ascendentes, a todos los antepasados de José. No. Si ustedes se van al Antiguo Testamento van a encontrar que faltan nombres. Pero están los que, guiado por el Espíritu Santo, considera relevantes en este desarrollo. Pero más allá de las exclusiones, mis amados hermanos, lo que resalta en esta genealogía que nos presenta Mateo son las inclusiones. Recordemos, Mateo está dirigiéndose a una audiencia judía. En la línea genealógica es la línea genealógica del padre, ¿verdad? Por ejemplo, el primer apellido aquí que se pone culturalmente, bueno, esto ya está cambiando en las nuevas legislaciones, ¿verdad? Pero es la del padre, ¿no? Es porque se marca pues la línea genealógica del padre, ¿no? Y en el tiempo de los judíos pues no se mencionaban mujeres. Por eso es tan innovador, tan fuera de todo lo esperado, que José incluya aquí 4 mujeres. Y hermanos, no sé si pase aquí, pero muchas veces en las familias hay como que antepasados que nos gustaría que mejor no supiera nadie que son nuestros antepasados, ¿no? Que mejor no nos relacionaran con algún antepasado. Pero vean cómo aquí Mateo tiene esa guianza del Espíritu Santo para incluir a 4 mujeres. Ya del hecho de que sean mujeres ya llama la atención. ¿Pero qué mujeres, hermanos? ¿Qué mujeres? Vean, normalmente, porque no en todos los casos menciona a las mujeres. Empieza diciendo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Aquí era el momento para que Mateo pudiera mencionar a esas grandes mujeres de las cuales la comunidad judía se sentía tan orgulloso, ¿no? Sara, ¿no? Rebeca, Raquel, no están sus nombres, ¿no? Pero vean cómo más adelante empieza hablando de Judá. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Bueno, en estas palabras, hermanos, encontramos algo que a los judíos seguramente les podría incomodar. Esa mancha en la historia. Porque si usted no conoce la historia de esta relación que hubo entre Judá y Tamar, lo puede leer, hermanos, aquí en Génesis. Y cómo, si usted no sabe la historia, Judá, uno de los hijos de Jacob, se alejó, dice la palabra de Dios, y ahí tuvo hijos, y uno de sus hijos murió. Y entonces la ley del levirato exigía que el padre le tenía que dar al siguiente hijo para levantarle descendencia al muerto, pero no lo cumplió. Y entonces esta mujer Tamar, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues se disfrazó como si fuera una prostituta, porque sabía que iba a ir su suegro o su ex suegro, y él la ve, la contrata para servicios sexuales, sin saber que se trataba de su ex nuera, le da una prenda de él en señal de garantía, y se va. Y pasan los años
Y de esa relación sexual ella queda embarazada. Y entonces ahí se hace el escándalo en el pueblo y dicen, Tamar ha fornicado. Y el suegro, ya saben, moralista, típico macho mexicano, que la apedreen. Y entonces, ya que la iban a apedrear, ella dice, del hombre de quien son estas prendas es de quien estoy embarazada. Y entonces dice Judá, no, más justa es ella que yo. Bueno, pues esa es la historia de lo que dice Mateo en Mateo 1:3. Judá engendró de Tamar a Fares. A Fares. Y Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, y aquí hay otro personaje femenino que se menciona. Rahab, cuando el pueblo iba a conquistar la tierra de Canaán, específicamente la ciudad de Jericó, dice la Biblia que los espías llegaron y entraron a casa de Rahab, pero Rahab era una prostituta. Rahab se dedicaba al sexo comercial y entonces, pero ella ya había escuchado de cómo Dios estaba bendiciendo a ese pueblo que había salido de Egipto, y el temor de Dios cayó en aquella mujer y les dijo, miren, yo sé que Dios les ha dado esta ciudad. Les voy a pedir que tengan misericordia de mí y de mi familia. Y le dice, sí, pon un listón rojo y nosotros vamos a dar señal cuando conquistemos de que aquí no se toque a esta familia. Y ella se unió al pueblo de Dios. Es decir, era una gentil y una prostituta, pero ella creyó en el Dios verdadero. Y por lo tanto, podemos estar seguros de que va a estar allá en la gloria, está allá en la gloria de Dios, porque puso su fe de manera anticipada en ese descendiente de Abraham. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que Dios le dio el privilegio de ser de esa línea genealógica a través de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Noten, ya hay una mujer, Tamar, ¿no? Despreciada, abusada, y aquí vemos a otra mujer, que esta era gentil y además prostituta. Pero sigue diciendo el pasaje, hermanos. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, note nuevamente, de la que fue mujer de Urías. Esta historia sí es más conocida. Todos sabemos el pecado tan grande de adulterio y homicidio, doble pecado. Bueno, ¿cuántos pecados se hicieron ahí? Mentiras y todo. De David. Codiciando la mujer de uno de sus grandes héroes, de Urías, Eteo. De Eteo, esa designación pues habla de que él también era de linaje gentil, y muy probablemente Betsabé también lo era. Pero noten, hermanos, cómo aquí esta inclusión de estos nombres femeninos, hermanos, tienen un propósito. Mateo está desde este momento diciéndoles a su audiencia, a quienes van a leer, que son judíos, que Dios tiene un plan para todas las naciones, para todos los pueblos, y por eso incluyó dentro de su pueblo a estas mujeres, y ellos lo sabían. El punto, pues, que quiere remarcar Mateo es que Jesús, al ser descendiente de Abraham, es la cúspide y plenitud del cumplimiento de su promesa. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y hermanos, algo importante, el cumplimiento de esta promesa se dio o vino incluso a pesar del pecado humano y del origen gentil de algunos ancestros judíos. ¿Por qué? Porque Dios lo que se propone hacer, lo hace, a pesar de quiénes somos y de nuestros pecados. Hay un dicho popular que dice, hay que ver la familia donde fui a caer. En otro dicho,
En todas las familias se cuecen habas. O quizá, te digo, como decía hace un momento, tú seas alguien que se avergüenza de algún ancestro ahí, de no muy buen nombre, ¿verdad? Pero noten, hermanos, el hecho de que Mateo esté haciendo resaltar la ascendencia cuestionable de algunos ancestros del Señor, tiene como propósito comunicar a su audiencia judía que el Mesías Rey vino de gentiles y pecadores para bendecir a gentiles y a pecadores. A gentiles y a pecadores. Hermanos, en el mundo de hoy existen pueblos descartables. Hay pueblos que son tan pobres que a la comunidad internacional ni les interesa. Y para Dios ningún pueblo es descartable, hermanos. Esta bendición que Dios le dio a Abraham, de la que Dios le habló a Abraham, está expresada en términos de colectividades, de naciones. Pero hermanos, también, si tú eres parte de una nación, nosotros somos parte de una nación, y tú formas parte de esta bella nación, México, esto también tiene implicaciones para ti en lo individual. La pregunta es, esta bendición de la que Dios le dio a Abraham de bendecir a todas las naciones, ¿te ha alcanzado a ti en lo individual? La bendición. ¿Cuál es esta bendición? De que tú entres en una relación personal correcta con Dios, que disfrutes del perdón de tus pecados, de que Dios sea tu Padre, de que Dios sea tu libertador, tu redentor, tu Rey. Y hablando de Rey, pasamos al siguiente pacto. Si Jesús es la promesa del cumplimiento de la promesa, es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Jesús también es el cumplimiento de la promesa hecha a David. Sigue diciendo el versículo 6 al 15, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Mateo, pues, aquí nos habla de este hecho penoso y vergonzoso en la historia de la familia real de Israel, el pecado de David. Pero, hermanos, ahora pensemos por un momento en este concepto que viene recorriendo la historia bíblica desde Génesis y que culmina hasta Apocalipsis. Y me refiero al concepto de reino de Dios. El reino de Dios es esa esfera de soberanía en la cual Dios gobierna su creación. Y es una soberanía que no tiene igual. No hay un punto de comparación. Todo lo que acontece en el universo acontece porque Dios lo gobierna. En la historia de la humanidad han existido muchos reinos y muchos imperios. Y incluso hoy todavía hay sociedades y países que son gobernados por monarquías absolutas. Pero sea cual sea el tipo de gobierno, aunque sea una república democrática, el hecho de que alguien llegue a ocupar un cargo de autoridad o llegue a ser jefe de Estado, normalmente eso alimenta mucho el ego humano que de forma natural tendemos a atender. Y a muchos gobernantes se les olvida que por arriba de su autoridad que les dio el pueblo al elegirlos está la autoridad de ¿quién? Dios. Esa soberanía. Por cierto, hermanos, aquí en la iglesia nosotros no tenemos línea política. No hay, aquí hay libertad de pensamiento. ¿Sí? Entonces no promovemos, esto es un comentario simplemente al margen, no promovemos ningún partido político, ninguna orientación política. Aquí puede haber hermanos de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea. ¿Y por qué? Porque aunque usted ve aquí dos banderas, hermano, pues nos habla de que somos muy orgullosos de ser mexicanos y oramos por nuestras autoridades, sean del partido que sean, y nos sometemos a las leyes de nuestro país. Esta bandera cristiana nos recuerda que pertenecemos a un reino, al reino de Cristo. Y el reino de Cristo exige lealtad suprema
total, absoluta. Pero este reino, hermanos, Dios quiso comenzarlo de una forma visible a través de la nación de Israel, consolidando un pacto con David. Y les voy a invitar a que vayamos, hermanos, a este pasaje en 2 de Samuel 7, del 1 al 17. 2 de Samuel 7, de versículos del 1 al 17. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Es una promesa del Mesías aquí hecha a David. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí pudiésemos pensar que está hablando de Salomón, pero no. Salomón edificó una casa a su nombre, pero una casa ¿de qué? De material. Aquí está hablando de una casa espiritual. Yo le seré al padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para ¿cuándo? Para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios tomó este reino humano de David y a partir de él, Dios está haciendo algo mucho más grande. Un reino a través de un descendiente del linaje de David, que es Cristo el Señor. Y en esa esfera nos encontramos nosotros, aquellos que por la gracia de Dios hemos creído en Cristo. Nosotros formamos parte de ese reino de Dios, el cual un día, en su segunda venida, Jesucristo consumará cuando Él venga. La bendición del pacto. Preguntaba hace un momento, ¿ya vives en la bendición de Abraham? Ahora te pregunto, ¿estás viviendo bajo la esfera del dominio